en este espacio extraordinario para juntos poder aprender, juntos abrir la Biblia, juntos allí encontrar las promesas extraordinarias que Dios tiene para todo momento de nuestra vida. Así que en el lugar donde estás, allí del otro lado de esta pantalla o sintonizando este programa por la radio, eres bienvenido y gracias una vez más por permitirme entrar hasta tu automóvil o hasta tu casa, hasta tu cuarto, hasta el lugar donde estés. Muchos nos están acompañando también por redes sociales. Nuestro cariño y nuestro abrazo para todos ustedes. Hoy vamos a continuar con aquella fascinante historia que ya nos trae muchísimas lecciones para nuestra vida, analizando allí algunas lecciones que nos trae el libro de Jonás, un libro corto, pero qué trascendente para poder hablar sobre la actitud que los seres humanos tenemos contra Dios y la gran compasión y el amor de Dios que tiene para con el ser humano. Una de las palabras más hermosas que en nuestro vocabulario podemos incluir es la palabra gracia. Solo que muchos miran a la palabra gracia solo en un sentido religioso, pero gracia es un regalo inmerecido. Es aquello que nace del corazón de Dios para ofrecer al ser humano. El ser humano no merece nada de lo que recibe, mas todo lo recibimos por gracia y somos salvos por la gracia de Dios. Solo que cuando analizamos la palabra gracia, es difícil poder definirla, porque no es suficiente decir que es un regalo de Dios. A la verdad, la gracia de Dios es inexplicable. ¿Cómo es que puede quebrar toda barrera, romper todo límite para poder alcanzar al ser humano y poder transformar el corazón más degradado para poder dar oportunidad a todas las personas? Gracia es aquello que el ser humano rechaza sin saber aquello que está despreciando, y es aquello que Dios siempre está ofreciendo todos los días para que la vida pueda tener sentido y pueda tener salvación. Gracia es lo que tú y yo necesitamos todos los días. Lamentablemente muchos no aprecian esa gracia que Dios ofrece. Muchos están dispuestos a rechazar, a postergar su decisión y no aceptar aquel regalo extraordinario de la gracia. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia en el libro de Jonás, bajo un título un poco sorprendente: gracia sublime, o podría decir gracia exagerada, o podría decir gracia inefable, o también podría mencionar aquella gracia inmerecida. Gracia, aquello que Dios ofrece para que el ser humano pueda cambiar totalmente el rumbo de su vida. Sin embargo, a pesar de que esta es ofrecida para toda la humanidad, no todos la aceptan. Y lo curioso es que algunos incluso no quieren que esa gracia sea extendida para todos. No lo decimos hoy con palabras, lo decimos con actitudes. Cada vez que callamos aquello que Dios puede hacer en la vida de alguien, estamos diciendo: no me interesa que la gracia de Dios llegue a tu vida. Hay personas incluso que quieren que otros perezcan por su propio mal, como consecuencia de sus propias acciones, y no les presentan la gracia que Cristo ofrece. Mas hoy queremos entender esto de una manera muy interesante desde el libro de Jonás. Y vamos a ver cuánta gracia recibimos y nosotros a veces no la sabemos apreciar. Lápiz y papel, vamos con Biblia en mano. Ahora sí, regresamos después de esta breve pausa para poder sumergirnos en este tema. Cada vez que nos sumergimos más y comenzamos a ver cada capítulo del libro de Jonás, a la verdad nos quedamos sorprendidos. Siempre hay una nueva sorpresa y nos sorprende tanto la actitud de un profeta que conoce su misión y aún conociendo quién es Dios, intenta huir de Dios, no quiere cumplir su misión, mas Dios interviene. Y Dios tiene tanta paciencia y amor y le da una oportunidad nueva. Y bueno, ya vimos también en los programas anteriores de que finalmente se cumple el propósito de Dios. Jonás va, predica, y su predicación es una advertencia muy puntual. De aquí a 40 días todo Nínive será destruida. Eso era todo su mensaje. Ya vimos el arrepentimiento de
todo el pueblo. ¡Qué extraordinario! Ellos escucharon la voz, escucharon la advertencia y dijeron así: vamos a ayunar, vamos a vestirnos de cilicio, porque Dios puede tener misericordia. Hemos visto que Él tiene misericordia y Él también puede tener misericordia de nosotros. Entonces, desde el rey, desde aquel que estaba en el trono, hasta los animales, para que tú veas de extremo a extremo un arrepentimiento sincero. Y claro, Dios perdonó. Dios no ejecutó su juicio que tenía contra Nínive. Ahora, si nosotros continuamos con la historia, vemos que Jonás ha completado una exitosa misión como evangelista. Él va, predica. Ahora, ¿qué cosa es lo que yo espero? Que él pueda regresar a casa, levantando los brazos, lleno de alegría, agradeciendo a Dios, porque manifestó su poder al transformar aquellos corazones violentos y malvados. Eso sería el sentimiento de cualquier evangelista, de cualquier líder, de cualquier pastor, de alegría. Al menos eso es lo que todos esperamos en Jonás. Pero ahora vamos a ver que el profeta va a continuar sorprendiéndonos. Y a través de todo el libro de Jonás, si nosotros colocaríamos un puntaje para Jonás, vamos a ver que cada vez va a registrar un puntaje más bajo, cada vez está descendiendo. Si es que existiera una escala de medición espiritual, Jonás, en lugar de subir, cada vez desciende. Especialmente cuando se le compara pues con los paganos al cual llamaba no merecedores de la gracia de Dios, con quienes él se relacionaba. Tú ya te diste cuenta que allá en el primer capítulo, pues ¿quién aparece? Aparecen los marineros y el capitán, que ellos perciben el poder de Dios en la tormenta y después adoran a Dios. Y Jonás no. En el capítulo 3 nosotros vimos que aquellos malvados ninivitas van a responder a ese juicio con un arrepentimiento verdadero. Pero Jonás no está ni siquiera arrepentido, no muestra señales de arrepentimiento. Vamos a ver que incluso el rey pagano de Nínive, con humildad, se somete a la soberanía del Ser Supremo, al reconocer que Dios ni siquiera está obligado a perdonar a la ciudad. Eso dice en Jonás capítulo 3, mas él clama por misericordia. Ahora, todos aquellos al cual Jonás consideraba paganos, vemos que están arrepentidos, que adoran a Dios, que se someten a Dios. Ahora, por otro lado, vemos a Jonás. Jonás, cuando obedece, solamente después que se han tomado allí las medidas divinas más dramáticas, si no, no obedece. Y en el capítulo 4 vamos a ver que el profeta sigue con una actitud hostil. Ahora, si Jonás hubiese obedecido desde el comienzo, obviamente que se habría ahorrado muchas experiencias amargas y Jonás habría recibido abundantes bendiciones. Lo que pasa es que nuestra desobediencia hace que podamos cosechar con amargura las consecuencias. ¿Cuántas heridas en la vida nosotros pudimos haber evitado si solamente hubiésemos escuchado la voz de Dios? Pero a veces necesitamos experimentar, o como Jonás, ir hasta el fondo. A veces desde allí tiene que sacarnos Dios para decir: te salvé, para darte una nueva oportunidad. A veces esperamos cosechar la amargura de las consecuencias para aprender la lección. Ahora fíjate, el capítulo 4 de Jonás va a contrastar aquí otra vez a Jonás junto a aquellos a quien llama paganos. Bueno, el primer capítulo del libro de Jonás es una narrativa histórica y allí apenas aparece un breve diálogo. En el segundo capítulo tú vas a encontrar la oración poética de Jonás, que nosotros ya lo hemos estudiado incluso. Esta oración lo hizo allí desde el interior del gran pez que Dios preparó. El tercer capítulo va a resumir allí la progresión histórica. Y es interesante porque ahí vamos a ver cómo Nínive se arrepiente. Pero ahora nos toca estudiar el capítulo 4. Y en este capítulo 4 vamos a escuchar dos conversaciones extraordinarias. Dios y Jonás, Jonás y Dios. Ahora fíjate,
Todos los capítulos previos van a contener retazos de conversaciones, como cuando el capitán y los marineros hablaron a Jonás, apenas un pequeño fragmento, mientras se levantó la tormenta. ¿Recuerdas ese diálogo y la respuesta de Jonás a los marineros? Sin embargo, aquí en el capítulo 4, nosotros vamos a ver ya un diálogo mayor. Encontraremos un diálogo extenso entre Jonás y Dios. Y este diálogo tiene un significado muy profundo que nosotros necesitamos hoy analizar. Ahora, aquí hay un detalle interesante. Obviamente que el texto va a usar un lenguaje fuerte para poder describir la reacción del profeta ante la gracia que Dios le concede a Nínive. Y quiero que respires profundo, tomes tu Biblia y subrayes dos palabras que pueden representar nuestras actitudes ahora. Esto es sorprendente. Comienza entonces el capítulo 4, el versículo 1, a decir así: pero Jonás. Ese pero viene después del arrepentimiento de Nínive. Nínive está arrepentida, el rey se arrepintió, la población se arrepintió. Jonás debería estar feliz, pero el pero cambia todo, es una conjunción adversativa. Él actúa de manera diferente y dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Voy a repetir nuevamente porque esto es interesante poder comprenderlo. El profeta, en lugar de estar feliz por una nación convertida, coloca aquí dos palabras interesantes. Tiene un pesar extremo y enojo extremo. ¿Sabes que en el original hebreo expresa que la inesperada misericordia de Dios hacia Nínive produce en el corazón de Jonás un grande malestar? Qué curioso, ¿verdad? Ahora, por el contrario, el castigo de Nínive, que habría causado a Dios mucho dolor. Si es que Dios hubiese castigado a Nínive, ¿cómo hubiese estado el corazón de Jonás? Alegre, lleno de gozo. Mira cómo cambian nuestras perspectivas y nuestras actitudes. Dios, al ejecutar su juicio, hubiese quedado muy apesadumbrado o con mucho pesar. Pero para el profeta esto hubiese representado alegría. Ahora, ¿qué cosa es lo que le enfurece? Le enfurece a Jonás saber de que Dios aceptó el arrepentimiento de los ninivitas. Y la frase literalmente dice así, que fue algo caliente para él, fue algo que lo quemó, que lo enojó, que lo calentó, diría de una manera más directa allí este verbo al enfatizar el enojo y el pesar extremo. Y tú sabes que este verbo aparece en otros pasajes del Antiguo Testamento. Y cuando nosotros comparamos estas palabras con otras que se repiten en otras partes, nos permiten comprender mejor cuál era la intensidad de la rabia o de la ira que tenía Jonás. Por ejemplo, ¿cuál era la intensidad de ira que tenía Jonás al ver que la gracia de Dios salvó a Nínive? Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar que se usa este mismo verbo para poder describir la ira de Caín cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. ¿Te acuerdas de esa historia? Está en Génesis capítulo 4. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 4, versículo 3 hasta el versículo 5, encontramos esa misma palabra. Es interesante que aquí dice que, a partir del versículo 3, pasado el tiempo, dice, aconteció que al tiempo Caín pues trajo del fruto de la tierra, como una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo los primogénitos de sus ovejas, de lo mejor que tenía, y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y aquí nuevamente aparece
aquella palabra que aparece en Jonás. Y dice que Jonás se ensañó, Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Esta palabra, se ensañó Caín, es la misma palabra que aquí aparece, se enojó Jonás. Para que tú entiendas la intensidad de enojo que tenía el profeta. Así como cuando Caín se enojó, cuando su ofrenda no fue aceptada y finalmente terminó asesinando a su hermano, ese era el grado de intensidad que tenía Jonás porque Dios había perdonado a Nínive. ¿No te parece esto curioso? Ahora, vamos a encontrar la misma expresión, por ejemplo, cuando Jacob y Labán pelean. Esa historia está en el libro de Génesis, el capítulo 31. Ahí en el versículo 36 encontramos otra vez esta expresión cuando dice, entonces Jacob se enojó y riñó contra Labán y le respondió, ¿no? Y le dijo Jacob a Labán, ¿qué transgresión es la mía? O sea, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Cuál es mi pecado? ¿Por qué has venido con tanto ardor de persecución? ¿Qué cosa es lo que estás haciendo? Aquí hay un reclamo fuerte. Es el mismo grado de enojo que presenta aquí Jonás capítulo 4. ¿Tú recuerdas la otra historia? Cuando los hijos de Jacob se enfurecen, cuando su hermana Dina es seducida y luego obviamente es violada literalmente. Ahí encontramos nuevamente ese verbo para hacer referencia al enojo que ellos tenían. Cuando vamos al libro de Génesis, el capítulo 34, el versículo 7, allí dice que los hijos de Jacob vinieron del campo cuando supieron y se entristecieron los varones y se enojaron en extremo. Estoy colocándote solamente estas historias para que veas el grado de enojo que tenía Jonás al ver la gracia de Dios sobre Nínive. ¿Tú te acuerdas la respuesta de Moisés a Coré cuando los de Coré se rebelaron contra Dios? Es igualmente intensa. Cuando tú vas al libro de Números, capítulo 16, en el versículo 15 dice, entonces Moisés se enojó y se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no aceptes o no mires ofrenda. Nosotros vamos a ver esta misma emoción en la angustia de Samuel, justamente cuando el rey Saúl de manera deliberada comienza a rebelarse y a desobedecer a Dios. En 1 Samuel capítulo 15, allí cuando dice el texto que vino la palabra de Dios allá a Samuel, y allí le dice Dios, a mí me pesa haber puesto como rey a este hombre, o a Saúl, ¿no? Me pesa haberlo puesto como rey. ¿Por qué? Porque él se ha rebelado contra mí. Él no cumple mis palabras. Y allí dice el texto que una vez más aparece el término, ¿no? Que Samuel dice que se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, ¿entiendes el grado de enojo que tenía Jonás? El amargo resentimiento de Jonás, pues aparece aquí de manera inmediata después que Dios decide perdonar a Nínive. Y aquí el profeta, él ha visto que su predicación ha traído como resultado el arrepentimiento de todos los de Nínive. Y se arrepintieron en todos los niveles. Y uno pensaría, pues, que cuando uno predica y las personas se arrepienten, lo que más siente el predicador es satisfacción, es alegría. Pero no es así con Jonás. Jonás se enfurece. ¿Y sabes por qué se enfurece? Porque él va a reclamar a Dios y le va a decir, ¿por qué no castigaste a Nínive? Y a la verdad, su reacción debería impactarnos. Porque aquí vas a entender que quien necesitaba más gracia es aquel que creía que no la necesitaba. Para Jonás, los ninivitas estaban perdidos. Para Dios, el corazón de Jonás estaba perdido. ¿No te ha pasado que a veces nosotros vemos a las personas y juzgamos por sus acciones y decimos, merece morir, no merece vivir, porque uno se cree mejor? Jonás se creía mejor, mas Dios miraba el corazón duro que éste tenía.
y el corazón de Jonás era más duro que de toda esta nación. Ahora fíjate, la expresión fuerte que aparece aquí en el idioma original es que aquella furia que ha brotado en el corazón de Jonás viene de lo más profundo, enojo. Es más o menos la expresión cuando un niño comienza a patalear. ¿Ya viste? Cuando comienza a hacer un berrinche, un pataleo, cuando quiere algo y no le dan. Un enojo que sale desde el interior. Y aquí Jonás capítulo 4, versículo 1, describe ahí de manera vívida, exacta, cómo el profeta comienza a expresar su ira ardiente hasta que se torna un iracundo. ¿Y qué cosa le ha enojado? El arrepentimiento de Nínive. Qué tremendo que el arrepentimiento de alguien puede enojar tanto a un profeta. ¿No te parece extraño? Pero como ya te mencioné que las historias no fueron contadas para decir lo que ocurrió en el pasado, sino para mostrar nuestra realidad, yo me quedo pensando cuántas veces actuamos nosotros igual. ¿Cuántas veces nosotros condenamos y queremos que alguien pague las consecuencias porque se lo merece, pero nosotros creemos que somos merecedores solo de bendiciones? Los demás son merecedores del mal. ¿Quieres para hacerte un claro ejemplo de cómo nosotros expresamos? Mira, a ver. Cuando nos va alguna cosa mal en la vida, ¿qué cosa es lo que decimos a Dios? ¿Por qué a mí? ¿Sabes por qué decimos por qué a mí? Porque nosotros pensamos, yo no merezco esto. Quien merece eso son los demás, yo no. Yo solo merezco bendiciones, yo no merezco el mal. Eso es lo que está diciendo Jonás. Ellos merecen el mal, yo solo merezco tu gracia. Parece que en esa historia todos han cambiado, menos Jonás. Él sigue pensando que solo él merece la gracia de Dios y nadie más. Nuestra actitud es parecida, muchas veces. Ahora, ¿cómo es posible que alguien pueda enfurecerse por eso? ¿Cómo puede ser, decía Jonás, que Dios extienda su gracia para los corruptos ninivitas? Pero él no se daba cuenta de su corazón, de su actitud. Y claro que todo el mundo sabía de la reputación que tenían los asirios. Así muestran, por ejemplo, los registros históricos allí del Antiguo Testamento. Ellos eran crueles, es verdad. Los asirios nunca aparecen ni siquiera como amigos de Israel allí en el Antiguo Testamento. Pero fíjate, acá hay una expresión interesante. La gracia siempre es excesiva. Y la gracia excesiva a veces ofende. Porque es la misericordia exagerada de Dios que puede enojar a muchos que se creen perfectos. ¿Recuerdas por qué se enojó el hijo mayor cuando volvió el hijo pródigo? Porque según el hijo mayor él no merecía nada. Para Jonás, los ninivitas deberían sufrir todas las consecuencias de su maldad y ellos no merecían más el perdón. Pero ¿sabes? Aquí encuentro que el perdón que tanto ofende a Jonás y que tanto lo enfurece es lo que más necesita Jonás para su vida. Y acá hay un detalle curioso. ¿Por qué? Porque ese enojo, ¿sabes a dónde lo lleva? A orar. Aquí hay otra cosa que me sorprende. Alguien que esté enojado con Dios puede decir, bueno, no quiero saber nada de Dios. Pero aquí Jonás expresa su enojo. Y aquí hay algo bueno que tenemos que aprender. No importa la situación en la cual tú estás, anda a orar. Ora. Presenta tu indignación, tu furia. Y ahí en el versículo 2 dice, oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso yo me apresuré a huir a Tarsis. Y mira lo que dice Jonás, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, eres tardo para enojarte, de grande misericordia y te arrepientes de hacer el mal.
aquí Jonás dice, para eso me mandaste. Ya viste que yo tenía más razón. Yo sabía que lo ibas a perdonar. Por eso es que yo no quería venir a predicar aquí. ¿Y sabes qué? Esta es la segunda oración que hace Jonás. Claro, porque la primera lo encontramos en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 vemos a un Jonás diferente. Un Jonás que está atrapado dentro de un pez, ¿verdad? Vemos a un Jonás que está sumiso, que reconoce que Dios le ha salvado. Pero en el 4, ahora nuevamente expresa quién es Él. Ahora, en esta segunda oración, Él está alterado. Y Él va a Dios. Ahora, ¿sabes qué me impresiona? Es que en ambos casos, Jonás ora. Y en ambos casos, Jonás se justifica. Porque aquí comienza a justificarse y dice, ¿tú sabes por qué yo soy rebelde? Ah, porque yo sabía lo que ibas a hacer. Comienza a justificar, o sea, todo Nínive está arrepentido, pero Jonás no se arrepintió de su falta. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué a veces es más difícil que el evangelio llegue a una persona que ya conoce de Dios? Porque el malo cuando escucha se arrepiente, pero aquel que conoce no reconoce su falta. Y ahí está el problema de todos aquellos que se creen superiores, mejores, que están juzgando y criticando a los demás porque creen que ellos están bien cuando ellos están perdidos y necesitan de la misma gracia. Jonás no ora para pedir perdón, Jonás ora para justificar su pecado. ¿No es esto lo que yo decía? Ahora, por primera vez, Jonás reconoce, por lo menos, por qué él intenta evadir la orden de predicar en Nínive. Y aquí, ¿qué cosa revela? Lo que hay en su corazón. Los seres humanos podemos mirar acciones, Dios mira el corazón. Y aquí, ¿sabes qué cosa está diciendo Jonás? A mí me importan los que están perdidos. Me importa en absoluto. El que se pierde, pues que se pierda. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? No predicamos a alguien simplemente porque ya está perdido, ya, déjalo. Y es más, él está convencido de tener la razón al reaccionar de la manera como lo hace. Él está convencido de que tiene la razón. En lugar de estar arrepentido, él piensa que está actuando de la manera correcta. Y claro, su actitud de entender que él incluso va a culpar a Dios por la forma como Dios está manejando la situación. ¿Qué importa si la gente de Nínive ha reconocido su culpa y se ha arrepentido? A Jonás eso no le importa. Para los ojos de Jonás, ellos solo merecen castigo, nada más que eso. ¿Sabes que Jonás simplemente no entiende el hecho de que la misericordia de Dios justamente alcanza a los peores pecadores, aquellos que están hundidos? Eso es la gracia, por eso no se explica con palabras humanas. Pero Jonás no puede aceptar de que Dios les permita participar a estos violentos ninivitas de los beneficios especiales que según él, solo él y su pueblo merecían. ¡Qué actitud!, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú encontraste a un cristiano así condenando a todo el mundo cuando él necesita de arrepentimiento? Cuando cree que solo él merece la gracia y todos los demás no merecen nada. Quizá cuando Jonás allí evalúa la situación de Nínive, él recuerda la destrucción de otras ciudades a las cuales Dios castigó por su maldad. ¿Te acuerdas tú de Sodoma y Gomorra? Génesis capítulo 19 cuenta la historia. Quizás él recordó el diluvio. La razón por la cual Dios decidió destruir al mundo era por la crueldad. Entonces Jonás dijo, bueno, ellos merecen morir, así como Sodoma y así como los antediluvianos. Solo que en el caso de Sodoma y los antediluvianos no hubo arrepentimiento. Ahora, ¿sabes qué es otra cosa que aquí me sorprende? Que Jonás conoce su Biblia, conoce bien la palabra de Dios. Por eso es que él hace referencia al carácter de Dios. Tú recuerdas que en Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7, habla de ese Dios que es tardo para la ira
Y eso es una demostración del carácter de Dios dicha por Moisés. Por eso es que Jonás capítulo 4 versículo 2 dice: yo sabía que tú eres un Dios piadoso, eres tardo en enojarte. Él está haciendo referencia a Éxodo capítulo 34. Tú eres grande en misericordia, tú te arrepientes del mal, yo sé quién eres. O sea, él conocía las Escrituras, pero no cambiaba su corazón. Y los adjetivos que Jonás utiliza, como tú eres un Dios clemente, que sería en el hebreo el shanun. Tú eres un Dios piadoso, sería la palabra en hebreo rashum, que son los mismos que la Escritura usa exclusivamente solo para Dios. En Éxodo capítulo 34 nosotros encontramos aquella expresión, cuando dice que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Está hablando de la experiencia de Moisés con Dios. Y dice que pasando Jehová por delante de él, ¿qué cosa proclamó Moisés? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. ¡Qué lindo! Y el texto continúa diciendo que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí está hablando del carácter de Dios, que no da por inocente al que continúa en rebelión, pero que sí tiene piedad de aquel que se arrepiente. Eso es lo que olvidó Jonás. Jonás solamente vio el castigo, no vio el arrepentimiento. Ahora, en todo el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar un Dios que se deleita en tener misericordia. Me encanta lo que dice el libro de Joel, capítulo 2. El versículo 2, versículo 12 hasta el versículo 14. Allí dice: por eso pues ahora, dice Jehová. ¿Qué cosa es lo que dice? Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con lamento, con lloro. Rasgad vuestro corazón y no rasguéis vuestras vestiduras. Convertíos, dice a mí Jehová, vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Los otros atributos de Dios allí mencionados por Jonás en su oración es tardo en enojarse y grande en misericordia. Esto pertenece exclusivamente al carácter de Dios. ¡Wow! Y nosotros vamos a ver que a través de todas las Escrituras vamos a encontrar un Dios que tiene grande misericordia de aquel que se arrepiente. A través de todas las Escrituras vamos a encontrar el carácter de Dios demostrado en misericordia y en gracia. Pero, ¿sabes? A Jonás le molesta que Dios comparta lo que es Él, aquellos atributos maravillosos que Él tiene como Dios, con una ciudad perversa como Nínive. Y Él incluso considera que Dios debe reservarlas solamente para los buenos, solo para los justos. Para los impíos, según la mentalidad de Jonás, solamente debe haber castigo. Y en la mente de Jonás, obviamente, Dios es muy exagerado para perdonar. Dios es muy exagerado para brindar otra oportunidad. Y Jonás piensa que es un grave error no ejecutar su juicio sobre Nínive. Jonás está en total desacuerdo con Dios. Šapa vjetra, simfonija nečuvena, razbare uzorke u lišću kao tajne ptice. Milion sitnih života, piserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu
Zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Šuštanje lišća nježan, umirujući zvuk, žuborenje potoka gdje se može naći mir. Zvijezdana noć se razvija, baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavi svjetala svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples, podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom transu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata, nježna ruka prirode vodi nas kroz dan i kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanih. O djeci i divne, zauvijek u našim dušama. Zapadnom je tacu koji nas čini cjelovitima. Još jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Ti si vihor kaosa, oluja u preučavanju. Ostavljaš iza sebe uništenje, vidim to u tvojim očima. Mislila sam da smo jaki, ljubav koja može trajati. Ali tvoja obećanja su bila prazna, sva su pregažena. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako
napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje i zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam ikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Stvarno